Hay un silencio muy raro en Mónaco cuando termina de pasar un ciclista a toda velocidad. Primero está el ruido, el helicóptero, la gente apretada contra las vallas, el eco del megáfono rebotando en los edificios, y después queda solamente el sonido de un plato girando contra el asfalto caliente del Principado, 28 grados a media tarde, y un hombre respirando por la boca como si el aire no le alcanzara. Ese sábado, 22 de agosto, ese sonido terminó con Tadej Pogačar cruzando la meta del Boulevard Albert I y con una pantalla marcando una diferencia tan pequeña que costaba leerla. 9 centésimas de segundo. 9 centésimas. Eso fue lo que separó al esloveno del británico Ethan Hayter en la contrarreloj inaugural de la Vuelta a España 2026. 9.4 kilómetros por las calles del circuito de Fórmula 1. Pogačar ganó. Se vistió el primer maillot rojo de la 81ª edición de la carrera. Y esa noche prácticamente todos los titulares dijeron lo mismo. El gran favorito golpea primero, marca territorio, avisa al pelotón. Yo llevo días dándole vueltas a otra cosa. Y es que ese maillot rojo, ganado el primer día, en la vuelta más dura que se ha diseñado nunca, puede que no sea un premio, puede que sea una factura. En los próximos minutos te voy a contar dos cosas. La primera, ¿por qué ese liderato tan temprano coloca a su equipo en una posición que ningún director deportivo del pelotón querría tener el segundo día de una carrera de 3 semanas? Y la segunda, un dato de 2019 que casi nadie está mencionando estos días y que cambia por completo cómo hay que leer lo que Pogačar ha venido a hacer aquí. Quédate hasta esa segunda parte, porque es la que de verdad importa y es la que explica todo lo demás. Vamos por partes. La crono de Mónaco no era una crono normal, pero tampoco era lo que mucha gente imaginó. 9.4 kilómetros por el Principado, pasando por la curva del Fairmont y por el túnel de Luis II. Un trazado prácticamente llano, con apenas 55 metros de desnivel positivo en todo el recorrido. Ahí no se ganaba subiendo, ahí se ganaba frenando tarde y volviendo a lanzar antes que el de al lado. En ese terreno los especialistas puros de la contrarreloj no tienen la ventaja habitual, porque no hay tramos largos donde asentar la potencia. Lo que decide es cuánto conoces las curvas y cuánto estás dispuesto a arriesgar en ellas. Y aquí está el primer detalle que casi nadie subrayó. Pogačar vive en Mónaco y salió penúltimo, con todos los tiempos de sus rivales ya puestos sobre la mesa, sabiendo con exactitud cuánto tenía que arriesgar y en qué punto. Es la posición más cómoda que existe en una contrarreloj. Los números finales fueron estos: 10 minutos, 57 segundos y 14 centésimas, una media de 50.4 km por hora, 9 centésimas por delante de Hayter, 4 segundos y 19 centésimas por delante del tercero, Joshua Tarling, cuarto fue Callum Thorley y quinto Christophe Laporte. Y un detalle que se ha contado poco: Pogačar tuvo que recuperar más de 2 segundos en la parte final para llevarse la etapa. Sobre Tarling hay que decir una cosa con respeto y sin adornarla, porque no es material narrativo, es un hecho humano. El británico subió al tercer cajón del podio apenas una semana después de que su hermano Finlay falleciera en un accidente en la Vuelta a Portugal. No hay ángulo que construir ahí, solo hay que nombrarlo y seguir. Si te interesa este tipo de análisis, el que mira lo que hay detrás de las clasificaciones y no solo quién levantó los brazos, suscríbete al canal. Aquí contamos el ciclismo desde el otro lado y sigue habiendo 3 semanas de carrera por delante. Sigamos, porque la pregunta incómoda ya está sobre la mesa. Si ganar el primer día es tan bueno, ¿por qué hay directores deportivos que llevan años diciendo en privado que el maillot de líder al principio de una gran vuelta es lo peor que te puede pasar? La respuesta tiene que ver con una palabra que en ciclismo cuesta dinero: control. Cuando un equipo lleva el maillot de líder, hereda una obligación que no está escrita en ningún reglamento, pero que es absolutamente real: controlar la carrera, cerrar las fugas peligrosas, poner hombres a tirar delante del pelotón durante horas, bajo el sol, en etapas de 200 kilómetros. Y ese trabajo no lo hacen los líderes, lo hacen los gregarios. Los mismos gregarios que dentro de 2 semanas, cuando la carrera llegue a Andalucía y a Sierra Nevada, tendrán que ser capaces de subir puertos de primera categoría a un ritmo insoportable para proteger a su jefe de filas. El UAE Team llega a esta vuelta con Pogačar, con Joao Almeida, con Pavel Sivakov, con Jay Vine, con Domen Novak, con Ivo Oliveira, con Kevin Vermarque y con el joven español Pablo Torres. Es un bloque serio. Pero un bloque serio tiene un número finito de días de desgaste dentro, y esos días son exactamente lo que se gasta
defendiendo un maillot desde la segunda jornada de 21. Ahora los números del recorrido, que es donde esto se pone verdaderamente serio. Esta vuelta se ha presentado como una de las más exigentes de la historia de la carrera, y no es una frase de promoción, es aritmética. 3.275 kilómetros repartidos en 21 etapas, atravesando 4 países, Mónaco, Francia, Andorra y España, desde la salida en el Principado hasta el final en Granada el 13 de septiembre, y por encima de todo eso, un desnivel acumulado de 58.156 metros, deja que ese número respire un segundo. 58.156 metros de desnivel positivo. Eso está muy por encima del Giro de Italia y muy por encima del Tour de Francia de esta misma temporada. 4 etapas de media montaña, 6 de alta montaña. Finales en Font-Romeu, en el Alto de Aitana, en la Sierra de la Pandera, en Peñas Blancas, en el Collado del Alguacil. El propio director de la carrera, Javier Guillén, avisó de que sería una de las ediciones más duras que se han corrido nunca. Y ahora hazte la pregunta que importa. Si tienes por delante 6 etapas de alta montaña y casi 60.000 metros de desnivel, ¿de verdad quieres pasar los primeros 10 días quemando gregarios para defender 4 segundos? Porque esa es la trampa. Y no es una trampa que alguien haya tendido con mala intención, es una trampa estructural que nace del propio diseño del recorrido y del calendario. Existe la lectura de que a Pogačar todo esto le da exactamente igual, que su superioridad es tan grande que puede permitirse el desgaste. Es una lectura legítima y tiene argumentos sólidos. Este hombre llega de ganar su 5º Tour de Francia, tiene 27 años, ya tiene un Giro de Italia, su nivel esta temporada ha sido sencillamente de otra categoría. Hay una segunda lectura y es la que a mí me parece más interesante, que ese maillot rojo en esta carrera concreta no le da nada que no tuviera ya, no le da tiempo relevante, porque 4 segundos no deciden absolutamente nada en un recorrido con casi 60.000 metros de desnivel. No le da información nueva sobre sus rivales, y sí le da en cambio una obligación diaria durante 20 jornadas. Y hay una tercera lectura, la más incómoda, que a algunos de sus rivales les venga francamente bien que sea él quien lleve ese maillot desde el primer día. Para parte de la afición, esa es la situación ideal para un corredor como Primož Roglič, que se saltó el Tour de esta temporada para llegar a España con las piernas frescas y que tiene ya 4 victorias aquí, récord absoluto que comparte con Roberto Heras. Una quinta lo dejaría solo en lo más alto de la historia de la Vuelta. Que otro equipo asuma el trabajo sucio mientras tú te escondes en el pelotón es históricamente una de las posiciones más rentables del ciclismo. Que quede claro, porque aquí no se inventa nada, no estoy diciendo que exista ningún pacto, ni hay evidencia alguna de eso, y no lo voy a insinuar. Estoy diciendo que la estructura de la carrera reparte las cargas de forma desigual, y que quien lleva el maillot carga más. Y aquí quiero abrir un paréntesis corto, porque este mismo fin de semana ha ocurrido algo que encaja perfectamente con lo que estamos analizando, aunque haya pasado a más de 1.000 kilómetros de la Provenza. Mientras la Vuelta arrancaba en Mónaco, en Alemania se corría el Tour de Alemania, y allí Isaac del Toro hizo, punto por punto, algo muy parecido, con un final distinto. El mexicano de Ensenada, 22 años, ganó el prólogo de 2.6 kilómetros en Bad Orb el 19 de agosto con un tiempo de 3 minutos y 8 segundos y se convirtió en el primer mexicano en liderar esa carrera. Al día siguiente perdió el liderato. El francés Louis Barret se escapó en los kilómetros finales de la primera etapa en línea y Del Toro entró segundo, a 16 segundos, quedando a 9 de la cabeza de la general. En la segunda etapa mantuvo esa segunda posición ya a 6 segundos. Y entonces llegó el sábado. La etapa reina, 170.8 kilómetros entre Herxheim y Bad Dürkheim, con más de 3.100 metros de desnivel bajo lluvia y viento. Del Toro esperó. No atacó en el primer puerto ni en el segundo. Esperó hasta el ascenso al Rothsteig, lanzó su ataque, soltó a Antonio Morgado y descolgó a Barret, que no fue capaz de responder al cambio de ritmo. Solamente el italiano Giulio Pellizzari pudo irse con él. Los dos llegaron juntos a meta y en el sprint final Pellizzari le ganó la etapa. Perdió la etapa, ganó la carrera, terminó segundo del día y se enfundó el maillot de líder con 52 segundos de ventaja sobre Barret, afrontando la última jornada con ese colchón. Fíjate bien en la diferencia de gestión. Del Toro también lideró desde el primer día, igual que Pogačar, pero lo recuperó el penúltimo, en el terreno donde él manda, con la ventaja construida en el terreno donde él es más fuerte, y con una sola jornada por delante que defender en lugar de 20. Eso no es suerte, eso es lectura de carrera. Y aquí hay 2 escuelas, y las 2 han ganado grandes vueltas.
¿Tú qué prefieres para un corredor al que sigues? ¿Que se vista de líder desde el primer día aunque le cueste el equipo entero, o que espere escondido y golpee cuando toca? Déjamelo abajo, que esos comentarios los leo. Y ahora sí, vamos al dato que te prometí al principio, el de 2019. Porque esto le da la vuelta a todo lo anterior. Tadej Pogačar ya había corrido la Vuelta a España antes, una sola vez en 2019, siendo un debutante prácticamente desconocido para el gran público. Y en aquella carrera hizo algo extraordinario. Ganó 3 etapas y terminó tercero en la clasificación general. 3 etapas. Podio final. En su primera gran vuelta, pero hay un detalle de aquella edición que se quedó enterrado y que ahora mismo lo explica todo. En aquella vuelta, Pogačar no se vistió de rojo ni un solo día. Ganó etapas, subió al podio de Madrid y nunca llegó a llevar el maillot de líder. 7 años después, vuelve a la misma carrera. Y esta vez lo tiene desde el primer día. Ahí está la implicación que casi nadie ha formulado en voz alta. Este hombre ha ganado 5 Tours de Francia y un Giro de Italia. La Vuelta a España es la única gran vuelta que le falta para completar el triplete. Es literalmente el hueco de su palmarés. Y ha vuelto a la carrera donde empezó todo, a la carrera donde fue tercero siendo un chaval, con un maillot rojo que en su día jamás llegó a ponerse. Eso no es un dato estadístico, eso es la razón por la que está aquí. Y cambia por completo la lectura del maillot envenenado. Porque si asumes que su objetivo no es sobrevivir 3 semanas, sino cerrar una cuenta pendiente de 7 años, entonces la pregunta ya no es si el liderato le pesa. La pregunta es si está dispuesto a pagar ese peso desde el minuto 1, porque le da absolutamente igual llegar castigado a Granada, mientras llegue de rojo. Algunos analistas sugieren que esa ha sido su forma de correr durante las últimas temporadas. No administrar, sino imponer, incluso cuando administrar saldría mucho más barato. Si has llegado hasta aquí, suscríbete. No cuesta nada y aquí vamos a seguir contando esta vuelta desde el ángulo que no se cuenta en otro sitio. Y queda un último elemento, porque el contexto de esta carrera no es solamente deportivo. La edición anterior, la de 2025, terminó en el caos. La última etapa en Madrid no pudo completarse por las manifestaciones pro-palestinas, y Jonas Vingegaard, el ganador, acabó celebrando su victoria en el aparcamiento de un hotel en una ceremonia improvisada por los propios corredores. Un ganador de gran vuelta sin podio, sin cibeles, sin público. De cara a esta edición, la organización ha apostado por un recorrido completamente distinto, salida en el extranjero, casi toda la primera semana fuera de España, y la llegada final trasladada a Granada, frente a la Alhambra, en lugar de Madrid, y esa es la implicación real, la que enlaza con todo lo demás. Esta vuelta no se ha diseñado solo para ser la más dura de la historia, se ha diseñado también para no repetir un final roto. Todo el peso simbólico se ha trasladado a Granada, al 13 de septiembre, a la subida a la Alhambra, lo que significa que el maillot rojo del 22 de agosto en Mónaco vale exactamente lo mismo que una fotografía bonita, y que lo que se decide de verdad está a 3 semanas y a casi 60.000 metros de desnivel de distancia. Guárdate este dato, porque te va a servir para seguir toda la carrera. Pogačar ganó 3 etapas de la Vuelta en 2019 sin vestirse de rojo ni un solo día. Ahora tiene el rojo desde el primero, y nunca en su vida ha ganado esta carrera. Te dejo con 2 preguntas, y quiero las 2 respuestas ahí abajo. La primera, ¿ese maillot rojo del primer día va a llegar hasta Granada, o va a acabar siendo la carga que le rompa el equipo antes de entrar en Andalucía? Y la segunda, la que de verdad divide: un corredor que necesita ganar por encima de todo, ¿es más fuerte o es más vulnerable que uno que sabe esperar como esperó Del Toro en el Rotstave? En el próximo capítulo entramos en los Pirineos, en Font-Romeu y en Andorra, que es donde este recorrido enseña los dientes de verdad por primera vez, y ahí vamos a ver si el maillot pesa o no pesa. Nos vemos ahí.